Soy fisioterapeuta y voy a platicarles hoy sobre el tema de los elementos de la psicomotricidad. Esta es una forma de acercarnos al público para mostrarles un poquito de los temas que nosotros tratamos en la Universidad Cuauhtémoc. Y además este tema de la psicomotricidad es algo que nos puede interesar a todas las personas. Ahora vamos a ir viendo el porqué. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Yo dentro de la fisioterapia y de la experiencia laboral que tengo, que no es mucha, he estado realizando trabajo con niños y también con personas mayores y con personas de otras edades. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. En esta primera diapositiva ustedes pueden observar que tengo una frase que es importante para partir de ella. Nos dice que el cuerpo del niño es el elemento básico de contacto con el mundo exterior, puesto que a través del cuerpo y de los movimientos y de las enseñanzas, de todos los aprendizajes que el niño adquiere a través del cuerpo, es que va a generar y a integrar una gran cantidad de las funciones que va a ocupar a lo largo de su vida. Vamos a ir viendo el porqué. Vamos a empezar hablando sobre lo que es la psicomotricidad. Si la palabra la vemos en su totalidad, vemos que está partida en dos formas, ¿no? Tenemos la parte psíquica, que hace referencia a dos niveles, el nivel cognitivo y el nivel socioafectivo. En el nivel cognitivo estamos refiriéndonos a funciones como la atención, la memoria, el pensamiento abstracto, el lenguaje, el cálculo, la orientación en el tiempo y en el espacio, entre otras. Y la parte socioafectiva es esa parte emocional que es parte de todos los seres humanos. Y la motricidad alude directamente al cuerpo y al movimiento, es decir, cómo nuestro cuerpo va a estar interactuando con su medio y también interactuando consigo mismo. Entonces la psicomotricidad une estos elementos. Tenemos dos frases ahí bastante importantes. Una de ellas dice que todo movimiento es indisociable del psiquismo que lo produce e implica. Lo que quiere decir es que para que nosotros llevemos a cabo cualquier acción, cualquier movimiento, necesitamos antes tenerlo en el pensamiento. Y tenemos otra frase muy interesante, que a pesar de que estas frases son pueden venir de hace muchísimos años, no dejan de pasar de importancia. Nos dice la segunda que parece que el movimiento sea la primera forma de pensamiento, puesto que cuando nosotros somos bebés, cuando estamos en los primeros años de vida, nuestra forma de expresión es a través del cuerpo. Poco a poco vamos adquiriendo aprendizajes y adquiriendo una maduración en el sistema, en todos nuestros sistemas que después nos van a permitir representar nuestro cuerpo a nivel mental para poder llevar a cabo diferentes acciones. Entonces la psicomotricidad realmente es algo complejo, no estamos hablando de una cuestión tan sencilla como para que sea algo mínimo de lo cual tocar, ¿no? Entonces vamos hoy a hablar sobre algunos de los elementos. En este punto nosotros vamos a hablar un poquito de los objetivos de la educación psicomotriz. La psicomotricidad prácticamente se encuentra en todos nuestros ámbitos, desde la casa, desde los padres, cuando están interactuando en los primeros años de vida con sus hijos y realmente en toda la vida. Eso es algo que no he mencionado y que es importante. La psicomotricidad prácticamente es parte de nosotros desde el momento en que nacemos hasta nuestra muerte, ¿no? Nosotros en la especialidad y en la universidad tratamos la parte de psicomotricidad infantil. Entonces esto está más dirigido a esa población, pero realmente pueden trasladar estos conocimientos a cualquier etapa de la vida. Entonces, para nosotros determinar los objetivos de la educación psicomotriz, necesitamos saber qué es lo que el niño necesita en determinada edad, puesto que de acuerdo a las etapas de vida tenemos requerimientos distintos. Entonces, los objetivos siempre es importante que vayan enfocados tanto en la parte de actividad corporal, una planificación de lo que vamos a hacer con nuestro cuerpo, y una planificación también de la representación mental de esto. Por ejemplo, en la representación mental, ¿no? Que el niño atienda o que la persona ponga atención a la actividad que se va a realizar, que trate de memorizar, que trate de ubicarse en el espacio, de utilizar su cuerpo para coordinar,
de utilizar su cuerpo para aprender, que eso es parte de las técnicas que nosotros escuchamos del aprendizaje, ¿no? Y lo otro es precisamente esto, estar trasladando el pensamiento, la atención, la memoria, la imaginación, la parte simbólica, y pasarlo a la parte activa, ¿no? Al cuerpo humano, para que este aprendizaje sea íntegro. Realmente esto implica también a las emociones. Vamos a hablar un poquito de esos temas. Entonces, los objetivos, lo que quiero decir para concretar esta información, es que van dirigidos de acuerdo a las necesidades de la persona, a la etapa de la persona, o bien, si estamos hablando de una persona con una enfermedad, con un diagnóstico o con un trastorno, entonces dirigirlo de acuerdo a lo que necesita. En esta imagen, en estas dos imágenes ustedes pueden ver, es prácticamente la misma imagen del cerebro, del encéfalo, en donde están enfocándose diferentes áreas. Las áreas que están ustedes viendo ahí son precisamente algunos circuitos de neuronas, de miles de neuronas, que están interactuando cuando nosotros estamos realizando estas acciones. Cuando nosotros estimulamos al niño a través de su cuerpo y a través de la mente y a través de las emociones, con un objetivo específico, estas áreas que ustedes están observando aquí se empiezan a activar, y lo interesante es que no solamente se activan de un lado del cerebro, sino que también se activan en los dos hemisferios cerebrales y que empiezan a interactuar de manera simultánea, ¿no? Cuando nos falta por integrar alguna función de estas que les he hablado y de las que les voy a hablar en adelante, entonces algunos de estos circuitos van haciendo contacto con otros para poder integrar esa función de una manera óptima. Así que esto es un poquito para que imaginen lo que se hace durante una estimulación psicomotriz. Y vamos a hablar un poquito de los elementos psicomotores. En primer lugar, la evolución del desarrollo psicomotor pues abarca muchas etapas, ¿no? Yo dije que todas las etapas de la vida, pero hay momentos en que nosotros cumplimos con una determinada maduración, con determinadas funciones, para después poder pasar a la vida y empezar a tomar decisiones y a ser independientes, tanto con nuestro cuerpo como con lo que nosotros decidimos, ¿no? A resolver situaciones de vida. Aquí puse un poquito de esa evolución, ¿no? En primer lugar, cuando nosotros tenemos al recién nacido y lo vemos de ahí hasta los 2 años de vida, podemos darnos cuenta que prácticamente ese recién nacido va expresándose con su propio cuerpo, sí con el llanto, pero también con expresiones faciales, con el movimiento de sus extremidades y de su cuerpo, y va cambiando, ¿no? Desde estar en una posición de tener todo su cuerpo flexionado, hasta empezar a extenderlo, a interactuar en toda la línea media con su cuerpo y después con la parte externa. Él empieza a moverse de posturas, ¿no? Empieza a girar para poder explorar el mundo, y la psicomotricidad parte desde ahí, desde lo que el niño requiere en cada momento, en cada mes que vamos evolucionando en estos 2 años de vida, en todos los sentidos: movimiento, mente y también la parte emocional, ¿no? Y por supuesto eso siempre se va a trasladar a la interacción social. Entonces, en segundo lugar, tenemos algo interesante, que la psicomotricidad respeta las leyes del desarrollo. Hay 2 leyes principales del desarrollo en el sistema nervioso, que es la ley cefalocaudal y la proximodistal. Cefalocaudal quiere decir que va de la cabeza a los pies, y proximodistal es que va del centro hacia lo más lejos de las extremidades, hacia las manos o hacia los pies. Entonces, dentro de la maduración del sistema nervioso vamos así, ¿no? Integrando cuestiones asociadas a nuestra cabeza, por ejemplo, la visión, por ejemplo, la alimentación, y después empezar con cuestiones del tronco, ¿no? A mover el tronco de manera, no sé, digamos en bloques, y después a empezar a movernos en posiciones más distales para utilizar nuestro cuerpo, de manera que la personita empiece a interactuar y a tomar decisiones de acuerdo a lo que le va interesando en el medio. Por ejemplo, tomar un juguete, tomar una mamila, tocar a la madre, y después cuando él empieza a moverse de posiciones, a arrastrarse, ponerse en gateo, sentarse, ponerse en gateo, ponerse de pie,
interactuar con todo lo que se encuentra en su medio. Pero siempre va del centro hacia la periferia, y nosotros también en las técnicas de psicomotricidad es una cuestión que estamos siempre pensando, cuidar eso para poder respetar las leyes del desarrollo y tener una integración y una estimulación más óptima. Después, algo interesante dentro de este punto de la cuestión cefalocaudal y proximodistal es que tiene una importancia dentro de la enseñanza del aprendizaje lectoescritor. La psicomotricidad está bien presente cuando los niños están ya en la escuela, cuando llegan a la parte escolarizada, porque bueno, nosotros sabemos que el profesor se lleva mucho tiempo en la cuestión de la escritura, ¿no? Pero algo interesante que aquí es importante saber y que nosotros podemos identificar es que esos garabatos primero tienen que partir desde las porciones distales de nuestro cuerpo, es decir, que los hombros, que los codos, que las muñecas y después las manos vayan pasando de un punto, o sea, que ellos vayan logrando esa coordinación. Si yo quiero que haga un círculo perfecto, que lo pueda trazar con su cuerpo y que después lo pueda trazar con las partes más distales, porque ocupa una coordinación mucho más fina, ¿no? Y es parte de la evolución del sistema nervioso propiamente. Como tercer punto tenemos en esta evolución es que vamos logrando, va asociado a lo que estaba mencionando hace un momento, vamos logrando la motricidad gruesa o psicomotricidad gruesa, que en este sentido hablamos de utilizar grupos musculares grandes, ¿no? Por ejemplo, el tronco, utilizar el hombro, nosotros nos ponemos de pie, nos sentamos, caminamos, subimos escaleras, ¿no? Esos son movimientos gruesos, es decir, donde ocupamos la mayor parte de nuestro cuerpo. Pero podemos pasar también después, necesitamos encontrar esa motricidad mucho más fina, en donde ahora utilizamos esa coordinación ojo-mano, ¿no? Entonces vamos cambiando la motricidad desde las porciones proximales y desde las porciones más grandes hacia la parte más fina. Eso ocupa tanto una anatomía más compleja como una funcionalidad más compleja del cerebro. Entonces tiene un sentido, ¿no? Y abajo tengo una frase interesante en donde dice que el dominio de la escritura debe ir siempre precedido de un dominio de la psicomotricidad gruesa. Entonces es interesante porque aprendemos a integrar o a entender que si el niño tiene complicaciones en la motricidad gruesa, puede desarrollar complicaciones en la motricidad fina y en otras situaciones también de la representación mental de todo lo que el niño necesita para poder desenvolverse en la vida. Piensen en la escuela, en todas las demandas escolares, pero también hay que pensar en todo lo demás, ¿no? Lo que el niño ocupa cuando se desenvuelve en el medio social. Entonces aquí están parte de los elementos. Uno de ellos es la tonicidad. La tonicidad dentro de la motricidad es muy importante. El tono se considera dentro de nuestra área o dentro de la medicina como una contracción mínima necesaria que ocupamos de nuestros músculos para mantener una postura. Entonces, pero el tono va mucho más allá de eso. Nos permite, por ejemplo, tener conciencia de nuestro cuerpo. El tono se puede expresar incluso en una cuestión de inhibición de impulsos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes entran en un estado emocional específico, el tono en su cuerpo va a cambiar. Si tienen una sensación de miedo o de alegría, el tono en su expresión facial va a cambiar, pero también cambia en el cuerpo. Si nosotros vamos por la calle y encontramos alguna situación de peligro, nuestros músculos cambian de tono, es decir, la contracción en nuestro cuerpo cambia y las respuestas reflejas dentro de nuestro cuerpo cambian. En los niños, para nosotros esto es muy importante, porque el niño va aprendiendo a controlar precisamente estas situaciones. Esto puede ayudar incluso en que el niño en un deporte permanezca en un estado, en una postura específica, y que pueda llegar a regular precisamente el tono en sus músculos. También en una situación emocional, en donde el niño vaya aprendiendo a controlar lo que está pasando con su cuerpo de acuerdo a una emoción que está percibiendo, que tiene que ver también con el tono muscular. Realmente la tonicidad está implicada en todos los aspectos de nuestro movimiento. No solamente es una situación de observar el tono muscular, por ejemplo, en los niños con
en las personas con síndrome de Down, en donde tenemos regularmente un tono muy bajo y que eso implica a nivel motriz situaciones complicadas, también eso es una situación a lo mejor extrema, ¿no? Pero también está asociada a muchas otras cuestiones, como las emociones, como un ejercicio específico, ¿no? En donde el tono muscular está cambiando porque tengo dolor, por ejemplo. Claro que es una situación momentánea, ¿no? No estamos hablando de algo que va a permanecer en el tiempo, pero realmente es un elemento que podemos nosotros trabajar de manera indirecta con los niños, ¿no? Vamos a integrar este tema con los otros elementos. Aquí tenemos otra cuestión que va de la mano con el tono, que es el control tónico postural y de relajación. Entonces, el control tónico postural se refiere a qué posturas nosotros necesitamos y qué posturas el niño requiere para poder llevar a cabo una acción. Estamos hablando de que puede estar sentado, de que puede estar en posición de 4 puntos, puede estar de pie, y que la postura, por ejemplo, en el tronco o en sus extremidades, tiene que ser específica para que él logre el objetivo que le estamos pidiendo. En diferentes etapas de la vida, el niño va adquiriendo una postura específica, ¿no? Ya cuando nosotros estamos, cuando hemos logrado ya marchar y correr y tener una coordinación mucho más compleja, las posturas, por supuesto, van a ser de acuerdo a lo que nosotros estemos necesitando. Pero a veces en los niños, cuando tenemos alteraciones para lograr el control en la postura y en el tono, eso no se vuelve tan fácil y necesitamos jugar con una postura específica para que él logre una actividad. Por ejemplo, si el niño tiene una postura incorrecta en el tronco porque quizás está teniendo un problema de visión, entonces puede estar cambiando su postura por esta razón y no estamos identificando un factor ajeno a esto, ¿no? Entonces, claro que hay muchas situaciones que debemos identificar aquí que están involucradas. También una emoción tiene que ver con el control postural y nos puede pasar a todos, pero en un niño, por ejemplo, que puede tener una postura específica en sus manos, en el cuello, en los hombros, en el tronco, eso puede estar determinando una situación emocional en el niño, una situación de miedo o incluso de alegría. Por eso es que vuelvo al punto inicial en donde la psicomotricidad nos permite que a través del cuerpo expresemos algo que quizás está en la mente y que el niño ni siquiera alcanza a entender, ¿no? La relajación es parte de esto mismo. La relajación puede ser física y también psíquica. Puede ser, es decir, tener una relajación mental, ¿no? Que nosotros como adultos quizás lo entendemos mejor, o tener una relajación física en donde decimos, ok, me voy a sentar, me voy a acostar en una postura específica y voy a soltar mi cuerpo, mis músculos. Puede ser global, por ejemplo, que yo estoy corriendo y de repente voy parando y mi cuerpo se va relajando completamente. O puede ser específica, segmentaria, en donde yo me siento y le digo al niño, ¿no? A ver, siente tus hombros y ve relajando tus hombros. Siente la espalda, suelta la espalda, acomódala, los brazos. Eso nos ayuda a que a través del cuerpo podamos darle al niño una señal, una indicación mental para que él la represente en el cuerpo. Y también viceversa, podemos nosotros con nuestras manos ayudar a que el niño identifique esa parte de su cuerpo que está tensa para que él lo represente mentalmente. Entonces jugamos desde los dos lados. Por eso les digo que es una cuestión de integración psíquica y motriz, ¿no? Es lo que los autores nos han enseñado. Entonces, la relajación es un mecanismo facilitador de muchas cuestiones, a conocer las partes de nuestro cuerpo, a ser conscientes de ellas, a escuchar al cuerpo, ¿no? Saber cómo se encuentra, no solamente con dolor, sino en otros aspectos. Y también podemos involucrar otras funciones de nuestro cuerpo vitales como la respiración. Otro de los elementos de la psicomotricidad muy importantes es la lateralidad, que hablar de lateralidad es realmente algo complejo hasta hoy en día, porque es algo que se sigue estudiando, ¿no? Lo que se ha encontrado, y por eso es que aquí les puse un poquito de soporte científico, es que el cerebro propiamente es asimétrico, no es igual en sus dos partes, y que por lo tanto necesita
de repente de un hemisferio más que de otro para realizar ciertas actividades, pero la lateralidad es algo que nosotros necesitamos integrar y adquirir, tanto que la parte del lado derecho de nuestro cuerpo realice las actividades que está destinada a realizar como las del lado izquierdo, pero también que hagan una actividad en conjunto, que se integren ambas partes del cuerpo, porque al momento de coordinar e integrar todas las extremidades, nosotros pasamos a integrarlo a nivel cerebral también. Entonces, hay una cosa aquí muy importante que los autores nos dicen, que entre más compleja se vuelva una actividad, necesita más de la interacción de un hemisferio cerebral específicamente. Sin embargo, el trabajar de manera integrada, hacer actividades como el gateo, que seguramente ustedes han escuchado que es muy importante. El gateo nos ayuda a integrar precisamente ambos hemisferios cerebrales y nos ayuda a lograr a futuro una lateralidad definida, para que el niño, de acuerdo a lo que va realizando en su día a día y a las actividades que se está proponiendo, pueda adquirir las habilidades más complejas que él desee dentro de esa misma integración del sistema nervioso. No quiere decir que porque el niño es diestro o es zurdo, el hemisferio contrario del cuerpo va a ser el mejor para esa actividad, ¿no? O más bien, no quiere decir que solamente ese hemisferio esté activo, sino requiere de una especialización, pero para realizar esa actividad necesita de una integración entre ambos hemisferios, están trabajando de manera simultánea. Eso es lo que nos hablan los autores. Otro de los elementos, realmente hay mucho que decir sobre cada uno de ellos, esto realmente es un poquito nada más. Otro de los elementos es la estructuración espacial, que esto es algo bien importante porque el niño, a través de esa interacción con su espacio, de la interacción desde que él nace, ¿no? Desde que estamos hablando de que el niño está en la cuna, desde el espacio que tiene a los lados, enfrente, la habitación, su cuarto de juegos, el jardín de niños, y cuando él sale a la vida y se encuentra con una ciudad en donde tiene calles específicas, donde tiene que tomar decisiones que al final se convierten en una representación mental de lo que va a hacer con su cuerpo, eso se traslada a todo esto, ¿no? A decisiones que el niño va a tomar a partir de ese momento, pero que van partiendo desde que el niño nace, ¿no? Desde que viene a la vida. Entonces ahí lo que tenemos es que el espacio es todo aquello que rodea al niño, el lugar donde se mueve, se relaciona y ocupa de distintas maneras. Cuando nosotros planeamos una sesión de psicomotricidad e incluso cuando se evalúa al niño, el espacio es uno de los elementos más importantes para que el niño pueda desenvolverse y podamos ver la potencialidad que él tiene y las necesidades que él tiene. Entonces, realmente jugamos con muchos elementos. En el espacio o en la estructuración espacial hablamos también del ritmo, en donde nosotros, por ejemplo, marchamos o realizamos una actividad o realizamos, por ejemplo, baile, que es una actividad compleja que utilizamos en el espacio, ocupamos del tiempo, de un tiempo específico para realizar un movimiento y que esos elementos son también parte de lo que nosotros necesitamos para que el niño logre esta estructuración en el espacio. El que el niño se pueda mover con una distancia adelante, a los lados, atrás, que el niño calcule cuando va a subir escaleras, cuando va a adquirir el aprendizaje de un deporte, y cuando el niño va a escribir, por ejemplo, cuando va a hacer realmente todo lo que tiene que ver con la adquisición de funciones motoras y de funciones mentales o cognitivas, tienen una relación muy importante con el espacio. Al final es con lo que nosotros interactuamos en todo momento. Entonces es uno de los elementos fundamentales para nosotros trabajar en ello. Ahora tenemos otro elemento que es el equilibrio y el control postural. En estamos hablando, bueno, la postura es algo de lo que hablamos hace un momentito un poco, ¿no? La postura se relaciona directamente con el cuerpo. Yo en qué posición me encuentro, en dónde se encuentran situadas mis extremidades y ser consciente de eso. Y el equilibrio es algo que va más allá, es mantener esa postura pero en movimiento. Puede ser estática,
pero también estoy hablando de la representación de mi cuerpo en el espacio, cómo yo me estoy equilibrando de acuerdo a las fuerzas que interactúan en mi cuerpo, no sé, la parte del lado derecho e izquierdo, la parte de adelante y de atrás, y cómo me equilibro también con lo que me encuentro en el medio, ¿no? Cuando yo estoy caminando o cuando yo me tengo que mantener en una postura específica para un juego o para una actividad laboral incluso, o para adquirir una función que no estoy logrando. No sé, que el niño logre un alcance y que eso represente que él necesita un equilibrio en su postura y después que lo traslade a una actividad funcional. Entonces, ustedes cuando seguramente piensan en equilibrio y hablamos de otras situaciones, ¿no? Como pararnos en un pie, como saltar en un pie, y claro, se traslada a cosas mucho más complejas. El sistema de equilibrio, la postura y el equilibrio, hablamos prácticamente de integración de funciones muy complejas, como el sistema laberíntico que está en la parte del oído interno de nuestro cuerpo, la integración de la visión, y es uno de los elementos que nos ayuda de manera importante para lograr la adquisición del esquema corporal. De equilibrio podemos hablar en muchos aspectos. Tenemos equilibrio estático, dinámico y post-movimiento, que es un poquito de lo que ya les he hablado ahora, ¿no? El esquema corporal es otro de los elementos más complejos que están dentro de la psicomotricidad, que también respetan esta ley cefalocaudal y proximodistal, porque ya viene, es como si uniéramos muchos de los elementos y llegáramos a adquirir el esquema corporal. Podemos decir que esto es una representación mental del cuerpo del niño, de cómo yo como persona estoy imaginando a mi cuerpo y cómo lo utilizo en el medio. Entonces, el esquema corporal es algo bien complejo, ¿no? Nosotros, es muy importante aquí, hay una frase que dice que antes de conocer el cuerpo de uno mismo, el niño tiene que conocer el cuerpo del otro. Entonces el niño empieza aprendiendo cuando observa a su madre, observa los ojos de la mamá, observa las manos de la mamá, observa todo lo que los de alrededor que viven con él hacen para que él vaya utilizando su cuerpo. Entonces, el esquema corporal tiene algo muy fuerte porque estamos hablando de una interacción importante con los otros para ir adquiriendo ese conocimiento de mí mismo y lo que voy a hacer con mi cuerpo en adelante, las decisiones que voy a tomar, lo que quiero aprender, cómo lo voy a aprender. Entonces hablamos desde la sonrisa hasta la utilización de las manos, los brazos, las piernas, prácticamente todo nuestro cuerpo. Es un tema bien amplio y bastante interesante realmente. Si nosotros, por ejemplo, no sé, tenemos algo que se le llaman blindismos, en donde, por ejemplo, la ausencia de un sentido puede determinar algo en el cuerpo. Por ejemplo, se ha visto que la adquisición precoz de severa puede desencadenar problemas posturales. Esto de acuerdo a que no tenemos toda esa información visual para nosotros adquirir en nuestro cuerpo una postura que nos permita integrarnos al medio como lo hacen los otros, ¿no? Se puede lograr, sí, pero a través de otros estímulos. Y aquí hay algo interesante, dice que sin una correcta elaboración del esquema corporal sería imposible el acto motor voluntario, puesto que la realización de este presupone una formación de una representación, es decir, que nosotros necesitamos ir adquiriendo a través del cuerpo, guardando esa representación mental de lo que queremos lograr, o que yo quiero correr de aquí a 100 metros. Pero para yo adquirir eso, primero tengo que ir aprendiéndolo con mi cuerpo, representándolo a nivel mental y después lograrlo con un objetivo específico, ¿no? Ya cuando el niño llega a la escuela y le dicen, tienes que correr de aquí a allá, tienes que saltar en un pie, tienes que cerrar los ojos y caminar en determinada dirección, no es que el niño ahora vaya a pensar exactamente cómo lo va a hacer, ¿no? Sino es algo que ya está guardando, ya tiene automatizado o lo puede ir automatizando, pero es algo que ya ha ido juntando los recursos para lograrlo y que lo podemos ir perfeccionando, por supuesto, ¿no? Pero a través del cuerpo es como eso se va logrando. Si después eso no parte de una representación mental, pues realmente es muy difícil. Y en esta diapositiva lo que tenemos es prácticamente una integración de estos elementos. Lo que quiero decir aquí
es que los elementos de los que hemos hablado, como el tono, el control respiratorio, que es algo de lo que no hablé en este punto, pero también es muy importante, el equilibrio, la estructuración en el espacio, en el tiempo también, que es otro de los elementos, la independencia motriz, la coordinación, están trabajando de manera simultánea. Cuando nosotros hacemos una sesión psicomotriz y evaluamos a un niño, realmente evaluamos todo esto en conjunto, ¿no? A lo mejor adquirimos una información específica, pero estamos hablando de que para lograr esa función el niño debió integrar muchos de estos elementos. Entonces no están separados, realmente es algo que se trabaja de manera simultánea y que los ocupamos de manera simultánea para llevar a cabo las acciones. Entonces, para terminar con la charla del día de hoy, tenemos aquí de nuevo que la psicomotricidad, realmente una de las cosas es que la educación psicomotriz utiliza muchas técnicas orientadas a la adquisición del esquema corporal, que es de lo más complicado. Y el desarrollo de las capacidades mentales complejas propias de la etapa adulta, como el análisis, la síntesis, la abstracción, la manipulación, la simbolización, que son funciones mentales muy complejas del mundo externo y de los objetos, eso se logra poco a poco a través de esta integración de todos los elementos psicomotrices. O sea, nosotros queremos llegar a ese punto de adultos para poder desarrollar nuestra vida de manera independiente e ir logrando tanto en funciones motrices como en funciones cognitivas, emocionales y sociales, objetivos específicos. Entonces, eso es algo que vamos guardando en toda la historia de nuestra niñez y que vamos construyendo ahí. Por eso les digo que es algo prácticamente que nos acompaña durante toda la vida. Y para terminar, tenemos aquí que, bueno, basado en la visión global de la persona, el término psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. Entonces, realmente yo puedo terminar este tema el día de hoy diciéndoles que la psicomotricidad es algo muy complejo, pero es algo con lo que todos nosotros vivimos, que me parece que nos sirve a todos conocer un poco de este tema y sobre todo, por supuesto, debe haber personas mucho más interesadas, ¿no? Aquellos que quizás en sus niños o en sí mismos o en un familiar tienen complicaciones con el sistema, bueno, que han presentado alguna alteración en el sistema nervioso o alteraciones incluso sutiles que parecen no estar, pero que están presentes, o alteraciones dentro de la escolaridad que se presentan y que tienen que ver con alguno de estos elementos, pero que no se han atendido. Entonces, pues, vamos a pasar a la sección de preguntas, por favor. Entonces, voy a leer aquí algunas preguntas que nos han hecho las personas. Dice, Claudia nos pregunta, ¿qué enfermedades se pueden tratar con las técnicas de psicomotricidad? Muchas gracias. Bueno, Claudia, respecto a tu pregunta, ¿qué enfermedades podemos nosotros prácticamente abarcar desde una persona sana, o sea, que no tiene absolutamente ningún diagnóstico y que tampoco ha tenido ningún factor de riesgo, a quien podemos evaluar, pero como ustedes han escuchado ahora, como los elementos de la psicomotricidad son parte de todos nosotros para poder evolucionar y para poder madurar en estos sistemas, en estas funciones de las que hoy hemos hablado, abarcamos desde personas sanas o personas con trastornos neurológicos o, por ejemplo, trastornos generalizados del desarrollo como el trastorno por déficit de atención, trastornos del espectro del autismo, entre otros también, enfermedades que tienen que ver, ¿no?, alteraciones genéticas que nos condicionan a problemas motrices y también a problemas cognitivos, a problemas emocionales junto a esto. Y también se pueden tratar incluso alteraciones de la edad adulta, ¿no?, enfermedades mucho más específicas del sistema nervioso. Tenemos otra pregunta de Ana Laura que nos dice, ¿en la especialidad tocan temas de evaluaciones? Sí, Laura, por supuesto. Nosotros hablamos de temas de evaluaciones dentro de la especialidad.
Hablamos de la parte teórica y más profunda de cada uno de estos elementos, pero también vemos aquellas técnicas, aquellas evaluaciones estandarizadas, validadas para población mexicana, que se pueden utilizar precisamente para la identificación de determinados trastornos, ¿no? De situaciones muy específicas dentro de la psicomotricidad. Podemos hablar solamente del tono, podemos hablar de equilibrio, de lateralidad, de muchas cosas complejas, pero incluso podemos hablar de evaluaciones mucho más específicas. En la especialidad hay, por supuesto, médicos dentro de esta área como neuropediatras que les imparten este tipo de materias. Tenemos otra pregunta. Juan Carlos dice, ¿con qué especialista debo llevar a mi hijo? Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. De entrada es importante que sea evaluado por un neurólogo. Puede ser por un neuropediatra, puede ser inicialmente por un médico, ¿no? Obviamente un médico general puede ir hacia la parte de pediatría, por supuesto, y si el pediatra identifica alguna alteración específica asociada al sistema nervioso, entonces el neuropediatra sería el indicado. Y regularmente las cuestiones de rehabilitación, de terapia, entonces las realiza el fisioterapeuta o el especialista en psicomotricidad, ¿no? En neuroterapia y psicomotricidad. Tenemos otra pregunta de Marcelo Reyes. Si algún adulto ha tenido alguna deficiencia durante el desarrollo psicomotriz, ¿cómo se puede subsanar esta situación? Muchas gracias, Marcelo. Bueno, si un adulto ha tenido complicaciones con esto, realmente algo súper importante en esta pregunta es que se sabe hoy en día que no desde hoy, sino desde hace un tiempo, que el cerebro de un adulto mayor puede seguir aprendiendo, que no hay un límite en el aprendizaje, y si se identifica un trastorno de estos elementos del desarrollo en un adulto, o bien que estuvo presentando en la vida, en la etapa de la infancia o temprana, se puede tratar, o sea, se puede identificar y se le puede dar sugerencias terapéuticas dependiendo de lo que esté fallando ahí para que lo pueda entrenar. Realmente en cualquier etapa de la vida, si eso se entrena, si eso trata de subsanarse, se pueden lograr muchas cosas. ¿Hasta qué punto? Eso es solamente viendo al paciente, ¿no? O sea, evaluando al paciente, pero te podría decir que eso es algo que siempre se puede fortalecer por esa plasticidad que el sistema nervioso tiene. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Tai Hernández. Dice, soy maestra de educación especial, atiendo niños que no gatearon y presentan dificultades para la adquisición de lectura y escritura. No tengo ahí la pregunta de Tai. Tai, muchísimas gracias por eso que nos compartes. Realmente me deja pensando la expresión que nos dices, puesto que precisamente estas dificultades en la coordinación motriz gruesa pueden desencadenar situaciones de la motricidad fina. La verdad es que en este sentido es bastante importante y es algo que yo como, de acuerdo a la experiencia que he tenido con los niños, es que es importante identificar si en la cuestión motriz gruesa están presentando alguna dificultad, si no han logrado algún elemento de la motricidad gruesa para poder llevarlo y que esto, si se trata, o sea, tratándolo, entrenándolo, pueda lograr una adquisición de la motricidad fina mucho mayor, mucho mejor. Entonces, tú me hablas me habla de personas que no gatearon o niños que no gatean, y es uno de los elementos más importantes para la integración interhemisférica. Entonces, realmente creo que sí es muy importante poder identificar. A veces el conocimiento de la psicomotricidad dentro de la parte escolarizada es muy importante para poder saber orientar a los niños o para justo poder identificar por dónde va el problema
y como de manera integrada con un equipo, ya sea con la persona que hace actividad física, con ustedes como profesores, con el pediatra del niño, por supuesto con la madre, si hay ahí un psicólogo, poder trabajar de manera íntegra para las necesidades de un niño. Entonces, muchas gracias por su pregunta. Tenemos otra pregunta de Diana Macías, dice, ¿cuánto dura la especialidad? Dura 2 años. Ajá. Es un sistema cuatrimestral y dura 2 años. Última pregunta. Dice Pedro, ¿esas técnicas podrían revertir el trastorno o enfermedad del niño? Bueno, realmente como tal, un trastorno o enfermedad que se revierta por técnicas de psicomotricidad sería muy aventurado decir que sí. Realmente en este momento yo podría decir que al menos en los trastornos y las enfermedades que se han encontrado, no es que haya no se revierte el problema ni se llega completamente a lograr todo lo que el niño requiere, ¿no? Sin embargo, tratar al niño con técnicas de psicomotricidad en una enfermedad, en un trastorno, o a un niño que tiene alteraciones como eso, no escribe bien, no gatea, no puede saltar en un pie, no puede adquirir un deporte, o bueno, le cuesta trabajo adquirir el aprendizaje en un deporte. Eso sí, tratarlo con técnicas psicomotrices puede llegar a avanzar de manera muy favorable en lo que quiere lograr el niño, ¿no? En cualquier trastorno y en cualquier enfermedad y también en cualquier situación que estamos ahí observando. O sea, sí son muy útiles. Sería muy bonito que los niños pudieran tener acceso a esto y los padres también, ¿no? A estas técnicas y a estos conocimientos. Entonces, bueno, vamos a despedirnos. Les agradezco muchísimo el tiempo que se han dado para escucharnos el día de hoy. Muchas gracias por la atención que nos han puesto, gracias por las preguntas que nos han enviado. Si ustedes desean más información, pueden escribir al inbox donde se está realizando la transmisión y con muchísimo gusto se comunican con ustedes. Entonces, gracias de nuevo y pues espero de alguna manera que esto haya llenado o dejado ahí algo valioso en ustedes. Yo les agradezco mucho por escucharme. Muy buen día para todos.